Anoche, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, su primera locución del mes de marzo, del mes de marzo. Que conste. Sí. Ahora, yo soy de lo que opino muy atinada porque en este momento el mundo entero está en una situación muy pecaminosa con la guerra que se está desatando en este momento entre Ucrania y Rusia. Algo que el mundo entero, la economía mundial, luego de una pandemia, ha estado en una situación difícil. El presidente tomó unas 10 medidas que la anunció anoche, dijo cómo va a combatir estos efectos que ya se están sintiendo, se vienen arrastrando de la pandemia, pero que ahora puedan hacer que se pongan mucho más difíciles. Está con nosotros el ingeniero Ivanov Collado, un destacado político de nacimiento, además una persona muy conocedora de lo que es la política, muy amigo del presidente Luis Abinader. Y está también con nosotros el diputado de la patria, dice Paola, el exdiputado Juan Comprés, quien pertenece a la Fuerza del Pueblo. Ivanov Collado pertenece al PRM. Así que bienvenidos a ambos, gracias por aceptar, compartir con nosotros, analizar. Esto es un análisis, no es un debate, ni nada. Eso es analizar estos 10 puntos, porque al final nosotros tenemos también que colaborar con la situación que está atravesando el mundo y nuestro país, que depende obviamente de países como Estados Unidos, entre otros, con el tema del petróleo, los commodities, etcétera, etcétera. Así que sean bienvenidos y siéntense en su casa. Bien, gracias, Roberto. Paola, amigos televidentes, encantado de estar en este espacio. Me siento honrado de estar aquí con ustedes y con mi gran amigo, hijo de un gran padre, amigo mío también. Hijo suyo Ivanov. También, usted lo sabe. Claro que sí. Claro que sí. Yo también, un honor. Buen día, bienvenido a todos, a dar la bienvenida y el saludo al público. Para mí un honor estar aquí contigo, con Paola, Roberto, y con mi padre Juan Comprés, un ente de consulta mía, una gente que yo respeto y admiro mucho. Él lo sabe y se lo manifiesto en cada ocasión que lo... Muchas gracias, eso es recíproco. Dos generaciones encontradas. Inmediatamente vamos a comenzar, señor director. Usted tiene ahí los 10 puntos que el presidente en su discurso fue el eje central. Mayormente fueron medidas económicas. Póngame el primer punto y me lo pone aquí en pantalla, señor director, aquí detrás, para que también los amigos televidentes. Dice aquí el primer punto, subsidiar los combustibles que están por las nubes. Dice el WTI, mientras esté por encima de $85 por barril y por debajo de $115. Ese es el petróleo que viene de Texas, o sea, el precio que se toma como parámetro de Texas. Esa medida, Juan Comprés, sobre estos precios entre 85 y $115, el gobierno va a subsidiar, pero el barril está un poquito más alto ya. 175. Vamos a hablar de eso todavía, eso es en progreso. Dígame, Comprés, mira, ¿cómo tú interpretas para que sirva rápidamente a modo de introducción? Yo no sé si es un récord o es un buen averaje que en 17 días un presidente se haya dirigido 3 veces a la nación. Aquella primera vez, que fue el día 17 de febrero, fue cuando hizo el anuncio de aquellas medidas ya que quedaban sin efecto de la pandemia, ¿no? Y después el 27 de febrero con un discurso de 2 horas y este discurso subrepticio de anoche. A mí me llama mucho la atención eso, pero es un estilo que yo no lo comparto, pero si se quiere imponer eso no viene a razón, porque por ejemplo tenemos presidentes que tienen incluso programas de televisión que lo hacen. O sea, eso yo no lo veo. No, hay presidentes que hablan todos los días, como en el caso de México. Pero vámonos a este punto, para que el tiempo nos dé. ¿Qué usted opina sobre esta primera medida que el presidente va a tomar? Es un anuncio de reconocimiento, ese primer punto. De reconocimiento que ya la crisis pandémica va quedando sin efecto. Y el pueblo dominicano, el mundo, debe saber que ahora estamos sumergidos en una crisis económica, producto inclusive que la guerra de Ucrania y Rusia lo que hace es que profundiza la crisis económica que hay, que antes de la guerra ya se veía venir con diferentes tópicos.
¿Qué es lo que reconoce el presidente en este momento? Que no se puede seguir subsidiando los carburantes en este país. Que de $85 a 115, bueno, se quedaría como está el combustible. Se congelarían los precios. Y que de ahí en adelante solamente le eliminaría el ad valorem. El ad valorem, que la ley que está sometida al Congreso contempla su eliminación. O sea que si pasado mañana se aprueba la ley y se promulga, prácticamente este anuncio lo absorbe la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos amarrarnos los pantalones de verdad, porque el barril de petróleo cerró a $122 ayer. Dice Ivánov que va para 175. Pero en términos de proyección, va a superar los $200 antes de 10 días. Y lo que quiere decir es que todo... No, de hecho, ya Estados Unidos dejó de comprarle el petróleo a Rusia. Por el tema de seguir apretando. Correcto, pero Rusia se lo va a vender a otras naciones como a China. Y inclusive Estados Unidos ya autorizó, que esto sí es otro tema, autorizó a Venezuela, va a quitar las sanciones para que Venezuela produzca más. Pero recuerden que Maduro está apoyando a Putin, a Rusia. Bueno, pero Maduro, lo está apoyando políticamente, sí, pero no en su venta de petróleo. Sí, eso es. Entonces, lo que quiero decirle en conclusión de este primer punto es que debemos amarrarnos los pantalones de verdad. Si no se va a subsidiar a partir de los 115 y esto pasa de $200, proyectemos comprar combustible aquí por encima de los $400 rápidamente. Iván Collado. Sí. Bueno, lo primero que, con todo el respeto que le tengo a mi querido padre, Juan Comprés, mi querido amigo, entiendo que un presidente... Padre político, sí. Entiendo que un presidente que en medio de una crisis mundial, que estamos sumergidos tanto por la pandemia como por la guerra de Rusia y Ucrania, se haya dirigido 3 veces a la nación en los últimos 15 días, es algo muy importante, porque está preocupado por la situación que está pasando a nivel mundial. Entonces tenemos quien nos da la cara. Históricamente hemos tenido presidentes que no se pronuncian en el país, esté pasando lo que esté pasando en el mundo. Y eso a mí me llena de alivio, que un presidente pueda estar de la mano con el pensamiento del pueblo dominicano. Este subsidio que vamos dice, para allá. Sobre el 85, bueno, y 115 ya hace rato que pasamos. Sí, así es. Quiere decir que el gobierno va a subsidiarlo. Sí, el gobierno va a subsidiar, como lo han hecho casi todos los gobiernos, en un margen. Es como dice Juan Comprés, sí es algo de preocuparse por lo que está pasando a nivel mundial, por los precios que estamos manejando de los combustibles a nivel mundial, que se proyecta cerca de los $200 el barril. Son cosas que son momentáneas. Mañana la guerra de Rusia y Ucrania puede pasar, hay una mesa de diálogo, pero mientras tanto entiendo que se están tomando las medidas pertinentes en cuanto al combustible para el momento en el que estamos pasando ahora mismo. Ya, quiero felicitar, hermosa como siempre, la periodista Fidel Quis Duarte, que se integra con nosotros. Felicidades. Hoy es su día también, luchadora, la muchachita, y fajadora. Sí. Gracias, Roberto. Buenos días formalmente a ti, a Paola, y a nuestros invitados, el exdiputado Juan Comprés y también el licenciado, ingeniero, ¿verdad? Ingeniero Iván Collado. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. No es un día para celebrar, es un día para conmemorar la lucha por la equidad de situación o la equidad de condiciones de nosotras las mujeres. También para reconocer todo lo que hemos logrado, porque no todo es negativo. Y pues también para felicitarnos por la lucha que hemos tenido a lo largo de la historia. Recuerden que este día se conmemora porque en 1908 murieron más de 125 mujeres en una fábrica en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, luchando por sus derechos. Bueno, vamos inmediatamente con el segundo punto, el subsidio directo al sector transporte, el Intran, para evitar el incremento de los precios en el transporte público. Iván Collado, pero ya el transporte público le están subiendo cada día más el precio. Sí, por eso el subsidio. Sabemos que el transporte público es uno de los gastos fijos más directos que tiene un empleado público. La mayoría, una gran parte de los empleados trasladan en transporte público. Y lo que se está haciendo en este momento es que también otro derivado del precio del petróleo, también el transporte público por la cuestión de los combustibles, se va a subsidiar para que ese empleado, para que ese trabajador no sienta esa alteración que pueda pasar en cualquier aumento previsto en los precios del transporte. ¿De dónde va a salir ese dinero?
de tanto subsidio al combustible, al transporte, y todavía faltan 8 puntos más. Mira, es una reivindicación que están pidiendo los empresarios del transporte. Yo lamento mucho que en nuestro país se haya tomado la direccionalidad de privatizar el transporte. Hay un país, una ciudad, un estado de Brasil que es referente en transporte, que es el estado de Paraná, Curitiba. Curitiba hace 15, 20, 18 años tomó la decisión de estatizar el transporte público y es un referente en el mundo. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Entonces, cada vez que es el sector privado que toma el transporte como una actividad primordial de servicio al pueblo, pues tranquilamente se tiene que encarecer necesariamente ese servicio. Y a mí me llama mucho la atención que cada día se tenga que subsidiar más y más el transporte. El transporte se subsidia en todas partes del mundo, pero lo subsidia el mismo Estado, la municipalidad, en este caso, en cada uno de los estados. En Nueva York, el transporte es el ayuntamiento, es el cabildo, es ahí tenemos un dominicano que dirige este departamento, Dani Rodríguez. Me voy a reunir con funciones diferentes. Mi amigo personal. Entonces, esa es la situación. Hay que subsidiar el transporte obligatoriamente. Lo que lamento que a nosotros nos salga más caro. Entendemos que el doctor, presidente de la Fuerza del Pueblo, su amigo, Leonel Fernández, era muy beneplácito a lo que es los fideicomisos. No, las privatizaciones no, las capitalizaciones. La capitalización. Todas esas empresas, el presidente de la Fuerza del Pueblo nunca ha vendido una empresa del Estado. Las que eran deficitarias se capitalizaron y están ahí como un referente. Sí, doctor, no será con el mismo objetivo de que el sector privado entonces pase a administrar las cosas públicas, es lo mismo. Sí, pero es que hay cosas. Y si nos vamos al transporte, exacto, por ejemplo, como el doctor hablaba de municipalidad, no podemos medir, por ejemplo, el estado de Nueva York y hacer una comparación, porque son cosas diferentes. Allá los ayuntamientos de cualquier estado de Estados Unidos tienen mucho más fuerza, muchas veces que hasta el mismo estado per se. Los estados son independientes. Claro. Que hasta el mismo estado per se. Pero si nos vamos al transporte público, mira, el gobierno de Luis Abinader ahora está haciendo los estudios referentes para traer la ONSA aquí a San Francisco de Macorís. Entonces, sí, de verdad, él está preocupado por soluciones y también por el bolsillo de los usuarios del transporte público. Es decir, que el transporte y la visión del transporte, hay que darle un punto a Leonel Fernández, que hizo el metro en contra de todos los parámetros, hizo el metro y ahora se sigue con la línea del metro. ¿Administrado por quién? ¿Administrado por quién? Por el Estado Dominicano. Porque es que hay actividades que no se le pueden pasar al sector privado. La electricidad, sí, pero recuerden que el transporte no fue una decisión de este gobierno, sino que viene sindicalizado hace mucho, es privatizado el transporte. No. Sí, pues bueno, ahí tenemos un acto de marca. Como línea en todos los gobiernos. Del pero bien, transporte. Seguimos con el antes de cerrar el tema, quiero recordar también que a veces tener por lo menos que es una observación desde el sector privado no está mal, porque si nos vamos a referente al metro, que tú pusiste el ejemplo, no sé si vale la pena recordar dónde terminó nuestro querido y estimado amigo Andino Peña. En una entrevista con el sector. Bueno. Pero él nunca representó al sector privado ahí. Pero bien. Si ustedes quieren discutir por lo de Andino Peña, para mí el mejor constructor que ha tenido la historia de este país. Después de mí. De grandes obras. Porque estoy de acuerdo con usted, pero de grandes obras aquí. Cualquiera con un presupuesto abierto construye bueno. Hasta yo. Así es. Hasta yo. Propuesta de urgencia, este es el tercer punto, muy importante. Propuesta de urgencia al Congreso Nacional. 0% de aranceles aplicados en fronteras. Es decir, los commodities, aceite refinado, mantequilla, margarina, leche de polvo, grasa, comestible, enlatados, pollo, ajo, pasta, habichuela, harina, pan, carne de cerdo y carne de res. Mira, para mí que ese es el punto más controversial de todos los planteados en el día de ayer. Hay que subsidiar obligatoriamente para que esta andanada de esta crisis
perjudique lo menos posible a los grandes sectores, llámese clase media y a los sectores de abajo también, que es lo más importante, por eso los subsidios. Principalmente, eso te iba a decir, a los sectores más perjudicados, que son las capas más bajas de la sociedad. Pero lo que me preocupa es que eso debe hacerse de manera armónica y bien explicado. Desde que sometan el proyecto, yo me voy a mandar para el Congreso a buscar ese proyecto de ley. ¿Por qué, Roberto Neri? ¿Por qué, amigos televidentes? Porque eso lo que hace es que desmotiva a la producción nacional. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son esos productos que se van a autorizar? Yo oí que la margarina, oí que la leche no tiene ningún tipo de impuesto para entrar aquí. O sea, que no la afecta. Pero debe ser bien explicado para que no perjudique a la producción nacional, porque puede ser más la sal que el chivo realmente, si se da ese tipo de situación. No, voy ahí. Número uno, por su preocupación ante la ley que debe ser elaborada. Recuerda que el punto número 7 del debate, del discurso de Abinader, es una mesa interinstitucional donde se van a evaluar todas las medidas que se van a tomar, porque esto fue algo que se presentó en último momento, producto de la guerra de Rusia y Ucrania en gran parte. Y quiero recordarle a mi querido y estimado amigo Juan Comprés que estas son medidas para motivar la producción nacional, no para desmotivarla. Cuando tú importas agroquímicos y ese tipo de cosas a tasa cero, eso se refleja en 2 puntos. Número 1... No, los agroquímicos no creo que no están. No está contemplado. No está contemplado. Sí. De consumo. En otro punto más adelante, adelante. Que lo vamos a ver dentro de los 10 puntos. Pero sí son cosas que motivan. No afectan directamente al productor nacional. Más bien, sí benefician al consumidor en su etapa final. Bueno, el tema del el subsidio por 6 meses en importación, esto sí es el número 10, yo creo. Abarca ahí, pero lo llevamos un 10%, abarca ahí las importaciones de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal. Eso va de una de las manos con la otra. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Estos son también los famosos llamados commodities, que son materias primas que se utilizan para... Que son todas importadas, sí, en su gran mayoría. Y por eso... Ucrania es un gran productor y de hecho aquí llega producto de Ucrania. Oye, nosotros no nos habíamos dado cuenta de cuánto importamos nosotros de Oriente. Y de ahora, después de la pandemia, es que nosotros nos venimos a dar cuenta con esa alza de los fletes marítimos, que nos damos cuenta del impacto que eso ha tenido sobre nosotros. ¿Ustedes saben cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama el ministro de Agricultura? Adiós, Limber Cruz. Limber Cruz es un gran hombre. Mi amigo Limber Cruz. Un gran hombre. Para mí, el ministro de Agricultura más ineficiente que ha habido en la historia de este país. Yo estoy en desacuerdo. Esa es una medida que debe hacerse. Son los commodities, principalmente para la producción de carnes. Cuando se habla de maíz, soya, principalmente para la producción de carne, ¿no? Aquí, cuando yo comencé mi ejercicio de agronomía en el año 1976, comencé muy joven, por si acaso, para que no me calculen la edad. Yo no había nacido, pero está bien. Buenas noches, me consta. En esa época, aquí producíamos maíz casi con autosuficiencia. Se nos fue encareciendo el costo de producción, se nos fue la competitividad y decidimos no producir maíz e importar maíz. En un momento determinado, ya en la década de los 80, producíamos sorgo. Y por lo mismo, por falta de competencia, se dejó de producir. Con este incremento que ha tenido el precio de esos commodities, porque son commodities porque tenemos que traerlo como materia prima. Si lo produjéramos aquí, fuera materia prima de nosotros aquí. Estamos en capacidad de poner a producir este país esos 2 productos. Entonces, ese ministro que está ahí, que no ha sido capaz de plantear absolutamente nada, lo que debiera es sustituir al presidente y dar una declaración pública de que vamos a sembrar 250.000 tareas de sorgo, que vamos a sembrar 500.000 tareas de maíz para sustituir ese tipo de cosas. Y así incentivamos
4 El meses. Lemay 4 meses y el sorgo también. Sí. Son parientes. Yo son recuerdo que gramíneos antes, en los años familias. 80, hasta en los patios se separaba maíz. Iván Collado, Sí. ¿es ineficiente el ministro de Agricultura? Primero Te dijo que no. quiero Te dijo que está nuevamente, respetando siempre a mi amigo Juan, me extraña mucho que una persona allegada a la Fuerza del Pueblo, miembro de la Fuerza del Pueblo, que pasó por las instituciones en un gobierno de Leonel Fernández, se preocupe tanto por la producción nacional, de cómo debemos rescatarla, siendo el gobierno de Leonel Fernández quien prácticamente quiebra y regala lo que es el Consejo Estatal del Azúcar, que fue uno de los mayores rubros, de los mayores productos que nosotros teníamos como fuerza motriz aquí en la República Dominicana. De lo del Limber, entiendo que en medio de la pandemia, la mayoría de países a nivel del mundo ha tenido crisis alimentaria. En el mismo Estados Unidos, tú vas a un supermercado a buscar 10 artículos y tú encuentras 3. Sí. Y tú me puedes dar fe y testimonio de eso. Y aquí en República Dominicana no se ha escaseado un solo producto de producción nacional. Se han podido encarecer algunos por los factores que hemos citado, pero no ha faltado nada. Usted va a cualquier supermercado de aquí a hacer una compra con una lista y usted la cuenta entera, la encuentra completa. Entonces yo entiendo que una gente que haya incentivado la producción nacional desde aquí, todo lo que me está viendo y todo lo que estamos aquí saben que de verdad aquí no ha faltado un artículo durante la pandemia, puede ser un ineficiente. Eso yo lo contesto a mi amigo Juan con esa realidad. Creo que tiene un buen punto, Iván. Dice aquí el